Cuando lo anunciamos se preguntaron ¿y qué película pondrán? Pues realmente sobre la figura de José Antonio Primo de Rivera no existe ninguna película. Sobre su época, sobre el contorno, sobre el ambiente, tampoco existe ninguna película. Si ustedes empiezan a pensar, verán extrañamente que en la historia española está muy poco reflejada dentro del cine español. A diferencia de otros países donde todos sus presidentes, todos sus generales, hasta el sargento York en la Primera Guerra Mundial o el soldado Audie Murphy en la Segunda Guerra Mundial, batallas más o menos importantes como la de Balaclava, guerras de todo tipo, figuras políticas, en casi todos los países, sobre todo en el cine americano, tienen su película directamente o de una forma marginal que puede reflejar la época, el contexto en el que se movió este personaje. Si ustedes piensan, por ejemplo, en España, la época en que los árabes están en nuestro país y tratan de pensar qué películas había, pues se encuentran con que hay un Valle de las Espadas relativo al tributo de las 100 doncellas, algo de Pedro I el Cruel. Los reyes salen de forma marginal, los reyes católicos con motivo de Alba de América, Isabel II en el exilio en alguna o que otra película, un asesinato de Prim, una película primitiva española, tenemos evidentemente Alfonso XII y tenemos Franco, pero vemos que hay muy pocas películas sobre la historia española. Pero curiosamente, y aunque les parezca un contrasentido, un gran historiador del cine español, Carlos Fernández Cuenca, en el año 72, nos da la ficha de casi 500 títulos que están relacionados con la Guerra Civil Española. 500 títulos entre documentales y películas de ficción, entre películas españolas y películas extranjeras. Y más curiosamente, cerca de 300 están realizados precisamente durante la contienda. Sin embargo, ninguno de estos títulos, ninguna de estas películas nos podía servir para un tema como es el de José Antonio, un tema tan concreto que merecería un tratamiento cinematográfico igual de concreto. En plan documental, bueno, de José Antonio apenas si hay 3-4 minutos en el que él aparece en imagen hablando. Evidentemente, entonces, este material es de una gran importancia como un valor testimonial y, por supuesto, se los ofreceremos en el momento apropiado. Entonces hemos preferido hacerle una entrevista a una persona que conoció a José Antonio, que trabajó sobre su figura y que fue un gran director del cine español, José Luis Sáenz de Heredia. Sin ninguna duda, Sáenz de Heredia ocupa perfectamente, con gran importancia, al menos un par de décadas de la historia del cine español. Dentro de la clave hemos puesto películas suyas como Mariona Rebull o como Historias de la radio. ¿Y por qué a Sáenz de Heredia precisamente le vamos a hacer esta entrevista que nos ilustre sobre la figura de José Antonio? Pues ustedes perfectamente se darán cuenta cuando escuchen sus palabras. Y lo que hemos pretendido con esta sustitución de película es que precisamente para lo que teóricamente sirve la película de la clave, es decir, para exponer unos puntos concretos que luego puedan servir para ser desarrollados dentro del coloquio, creo que se consigue perfectamente. El acto de la comedia del que se ha hablado aquí esta mañana varias veces fue un preludio. Tenía el calor y todavía, si queréis, irresponsabilidad de la infancia. Este de hoy es un acto cargado de gravísima responsabilidad. Es el acto de rendición de cuentas de una larga jornada de año y medio y principio de una nueva etapa que ciertamente terminará con el triunfo definitivo de la falange española de las Jons en España. Junto a esta piedra miliar de nuestro camino se nos exige ya de cara a la historia un rigor de precisión y emplazamiento que es el deber mío en esta mañana de hoy, aunque al cumplimiento de ese deber sacrifique alguna brillantez que acaso pudiera conseguir y parte del gratísimo halago del aplauso vuestro. Nuestro movimiento, y cuando hablo de nuestro movimiento me refiero lo mismo al inicial de Falange Española que al inicial de las Jons, puesto que ambos están ya irremisiblemente fundidos, empalma, como ha dicho muy bien Onésimo Redondo, con la revolución del 14 de abril. La ocasión de nuestra aparición sobre España fue el 14 de abril de 1931. Esta fecha, todos lo sabéis, ha sido mirada desde muy distintos puntos de vista. Ha sido, como todas las fechas históricas, contemplada con bastante torpeza y con bastante zaciedad. Nosotros, que estamos tan lejos de los rompedores de escudos en las fachadas...